¿qué tal? Sé bienvenido nuevamente a tu programa Metamorfosis. Qué bueno que tú nos puedas estar sintonizando a través de esta transmisión, nos puedas ver, escuchar desde cualquier lugar o en el lugar donde tú te encuentres. En esta hora pues tenemos dos invitadas muy especiales. Ellas son colaboradoras de la iglesia, son unas mujeres de bendición para mi vida. Betty y José, bienvenidas a este programa. El Señor les bendiga, es un gozo, es una oportunidad sobre todo de poder estar desde este lugar, poder verte y poder platicar contigo y poderte compartir un tema tan importante y sobre todo desafiante en este tiempo que estamos viviendo, que es el de la familia. ¿Y por qué te digo desafiante? Porque la familia a lo largo de todo este tiempo que hemos vivido ha sufrido una tremenda transformación. Una tremenda transformación. La palabra de Dios dice que Jesús es el mismo de ayer y hoy siempre. Jesús no cambia, Jesús sigue siendo el mismo. Pero a lo largo de este tiempo la familia ha tenido que cambiar. Se ha visto afectada de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, de acuerdo a las necesidades de cada familia. Hay familias que en este tiempo el rol ha recaído solamente en la mamá, en el padre, en las abuelitas. Entonces hoy queremos ver lo que está diciendo la palabra de Dios. La familia nace en el corazón de Dios, es el origen en Dios y también es el deseo de Dios que las familias en este tiempo tan lleno de redes sociales, en tiempos de pandemia, la familia pueda caminar de acuerdo a ese propósito, a ese origen, al diseño correcto de Dios. Y antes de dar lugar por aquí a nuestra siguiente invitada, que ya por ahí algunos la están viendo y ya la conocen, que es nuestra hermana José. Quiero compartirte una cita que ahí en tu casita tú la puedes buscar. Génesis 2:24 nos habla que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para ser una sola carne, para ser una sola familia. Amén. Entonces hoy quiero también darle la invitada a José. José también está con nosotros, una gran mujer de Dios, una mujer que Dios se mueve a través de su vida y que a lo largo también de este tiempo hemos aprendido cómo caminar en el Señor. Amén. Pues primeramente dar gracias a Dios, doy gracias a Dios por este momento, por esta charla con Gris, con Betty y con todos ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. El deseo de nuestro corazón y creo que también del corazón de Dios es que lo que hablemos este día conforme a la palabra sea de edificación para cada uno de los que estamos aquí. Y como decía Betty, el tema tan importante que es la familia, y ella decía que Jesucristo, esta cita está en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos. Amén. Y efectivamente la familia está en el corazón de Dios. Y si la familia nace del corazón de Dios, Dios tiene el diseño para esa familia. Y en la medida que nosotros nos entremos en ese diseño de Dios, Dios va a empezar a moverse. Decía Betty por ahí que la familia está sufriendo cambios constantemente, pero hablamos de ese Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El diseño de Dios sigue vigente. No importa los cambios que han habido, que a nuestros hijos les ha tocado. A nosotros nos tocó una manera diferente, ¿verdad?, de vivir en nuestra familia. A nuestros hijos les está tocando otra manera diferente, a nuestros nietos y así sucesivamente hasta que Cristo venga. Pero la buena noticia es que el diseño de Dios sigue vigente para la familia, cualquiera que sea el tiempo que estemos viviendo. Y hoy queremos hablar, queremos darte a conocer ese diseño de Dios que Dios ha establecido para que la familia funcione conforme a ese propósito de Dios. Y yo creo que todo lo que ustedes han estado comentando es muy importante. Ya se me adelantaron al tema, pero qué bueno porque lo vamos a estar retomando mucho. Yo creo que es algo dentro de lo cual nosotros desde que nacemos siempre vamos a estar inmiscuidos. Nadie va a quedar excepto precisamente de que puedan ustedes relacionarse con este tema, porque desde niños, desde bebés, desde jóvenes, adolescentes, hasta las edades más adultas, nuestros abuelitos tal vez, ¿verdad? Estamos dentro de ese núcleo familiar.
que nos va fortaleciendo, pero también nos va formando. Y qué mejor que esta formación sea también en base a la palabra. Y yo creo que todo lo que vamos a desarrollar en este día, yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, a la hora que lo puedas hacer, yo sé que Dios va a hablar fuertemente a tu corazón y va a traer una palabra que va a ser un rema para tu espíritu. Entonces, pues yo creo que como decían ellas, la familia, precisamente Dios la crea con un propósito. Pero ¿cuál será ese propósito? Mucha gente tal vez se pueda preguntar, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para mi familia en estos tiempos? Porque mira, son tiempos muy difíciles. ¿Cuántas veces podemos nosotros haber escuchado a más de una persona que nos pueda cuestionar con esta pregunta de que, bueno, pero ¿cuál es el propósito? Mira, tú no sabes lo que a mí me ha tocado vivir como mamá, como papá o como hijo, o a lo mejor como un abuelito, una abuelita. Hoy en día sabemos que dentro de la familia vive etapas. Ustedes mencionaban algo muy importante, una transformación. Y esa transformación se hace tan genuina día con día que va cambiando la manera hasta de pensar, de comportarse en los niños. Hoy en día vemos a chicos, niñas, jóvenes, adolescentes en las escuelas con un grado de comportamiento muy marcado en relación a lo mejor también a la situación que viven dentro de sus de sus casas, ¿verdad? Entonces sabemos que hay papás que dicen, bueno, es que a mí me ha tocado hacerla de mamá, de papá, hoy en día, por cierta situación, a lo mejor viudez, tal vez, a lo mejor la situación económica no dé precisamente para que una persona trabaje. Precisamente a veces es necesario que papá y mamá salgan y el niño se queda a cargo de la abuelita, del abuelito. Entonces son circunstancias que sí van repercutiendo, situaciones que van trayendo vacíos a la vida y al corazón también de nuestros hijos y van creciendo con eso. Entonces científicamente muchos lo llaman que son como patrones de conducta. A veces repetimos lo que vivimos en nuestra familia, lo queremos nosotros llevar a cabo en nuestra familia propia. Pero también mencionaban algo muy importante, el diseño original de Dios. La familia fue creada precisamente para que se rija, se lleve a cabo en base a principios bíblicos, en base a la palabra, pero que también la gente pueda no solamente conocerla, sino vivirla, practicarla y enseñarle a sus hijos a través también del ejemplo. Así es, hay un punto importante, Gris, porque la familia está formada precisamente porque es un lugar primeramente de formación. Sí. Es un lugar, cuando dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, es para estar en convivencia. Y en este tiempo es lo que menos se hace, convivir, ¿sí? Y lo estamos viendo ahorita con todo esto de la pandemia, el papá conectado en la sala, el chico conectado en su recámara tomando tal vez sus clases. Ciertamente las circunstancias han obligado, pero desgraciadamente se ha quedado también como un estilo de vida, ¿no? Entonces ya la familia tampoco pasa tiempo juntos, ¿sí? Y es una pregunta que nos podríamos hacer hoy, e incluso nosotras. ¿Cuánto tiempo al día estamos conviviendo realmente como familia? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estamos escuchando las necesidades de nuestros hijos? Entonces todo este tiempo vemos cada quien en lo suyo, tú lo decías ahorita, por el trabajo, el esposo, ¿verdad? Metidos a ocupaciones, la mujer. Entonces estamos delegando responsabilidades a las abuelitas y a las niñeras. Entonces es importante que en una familia podamos sentirnos amados. Es un lugar también donde como padres el Señor nos enseña a través de la palabra que también los sentimientos y las emociones ahí en la familia deben ser cuidadas. Y lo más importante, instruir en la palabra de Dios al niño, a los hijos, ¿sí? Y esto lo vemos aquí. Cuando tú desde muy pequeño, desde bebé, incluso desde tu vientre, empiezas a orar por ese hijo, empiezas a hablarle con amor, se va a ver reflejado en ese pequeño, en esa pequeña. Entonces es importante que a lo mejor tarde conocimos del Señor,
pero es importante volvernos a Cristo. Es importante poder caminar como familia, poder funcionar de la manera correcta, y para eso tenemos que ir a la palabra de Dios, porque es el manual de vida, ¿sí? El consejo más importante que podemos hacer como mujeres, a veces pedimos consejo a otras personas, pero la palabra de Dios es ahí donde vamos a encontrar consuelo, refugio, fortaleza y sobre todo dirección. ¿Sí? La palabra de Dios es lo que dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Entonces, cuando a esa mujer, a ese padre de familia, entra la palabra de Dios en su corazón y la cree, es un hombre y una mujer que empieza a caminar de acuerdo a como dice la Escritura, ¿sí? Entonces es un tema muy, muy hermoso, es un tema que en este tiempo se habla en muchos lugares, y yo creo que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, hay restauración para la familia. Así es, yo también, ¿verdad? Creemos que en el nombre del Señor hay familias restauradas, y yo creo que eso está en el corazón del Señor. En estos tiempos, como decía Betty, que estamos viviendo por la pandemia, por muchas situaciones que ha derivado de eso, pues bueno, se ven familias desintegradas, pero precisamente el Señor lo que quiere en esta hora es eso, restaurar las familias, restaurar los hogares. ¿Y cómo? Con esto. Hemos dicho muchas veces, a lo mejor dijimos por ahí que nadie nos enseñó a ser padres, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la palabra del Señor nos damos cuenta que sí existe un manual, y que es la palabra del Señor que nos enseña cómo ser padres, porque en esta palabra el Señor nos dice el rol que cada uno jugamos dentro de la familia. ¿Cuál es el rol que me corresponde a mí como mamá? ¿Cuál es el rol que le corresponde al padre? ¿Cuál es el rol que tienen que jugar los hijos? ¿Sí? Y sabemos por medio de la palabra, ¿verdad?, que el Señor nos enseña que la cabeza del hogar es el varón, ¿sí? Y que la esposa es esa ayuda idónea, ¿sí? También sabemos que los hijos tienen que honrar a los padres, y todo esto nos lo enseña el Señor a través de su palabra. Entonces, en la medida que, como he dicho, entremos en ese diseño y nos metamos en ese diseño del Señor, es como va a empezar a funcionar, es como va a empezar a funcionar, a moverse el Señor. A lo mejor decimos, bueno, decía por ahí, no sé, creo que Gris, ¿no? Mujeres que a lo mejor están solas y dicen, bueno, yo no tengo un esposo, entonces, ¿quién es la cabeza del hogar en ese momento? La mujer, pues, toma esa posición, ¿verdad? Pero, bueno, yo he aprendido en mi caso que soy viuda y que quedé como cabeza de hogar, pero en mi caso yo le doy el lugar al Señor como mi esposo, y yo lo he aceptado a Él como cabeza de hogar, y Él ha sido ese padre para mis hijos y ese esposo, y hemos tratado día con día trabajando de meternos en ese diseño de Dios del cual vamos a hablar ahorita. ¿Cuál es el rol que le corresponde a cada uno? Pues para que podamos, ¿verdad?, los que nos están viendo puedan saber cuál es el rol que nos corresponde. El rol del esposo, de la esposa, del hijo, ¿cuáles serían esos roles? Yo creo que antes debemos de entender también y comprender para poder nosotros entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Primero como nosotros, ¿no? Empezar por nosotros, pero también lo que Dios quiere hacer contigo en tu casa, lo que Dios te quiere hablar, a dónde te quiere llevar, a qué nivel te quiere transportar el Señor para que tú crezcas en base también a este conocimiento. Y no es la familia no es una casualidad. Yo reflexionaba hace un momento que José estaba hablando acerca del diseño de la familia. Vino a mi memoria un recuerdo que mi hija me preguntó, un cuestionamiento. Ella me dijo, oye mamá, pero ¿por qué se creó la familia? ¿Para qué estamos en una familia? O sea, como que ella no se explicaba por qué tenemos una familia. Y precisamente la palabra de Dios dice en Génesis 2:24, dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Desde aquí vemos cuál fue el diseño original que Dios tenía para la familia, ¿no? Entonces, desde el momento en que el hombre se decide separar de sus padres para unirse con su mujer, con su esposa, desde este momento inicia una nueva familia, la cual traerá por herencia a hijos. Y esos hijos serán también de bendición para otras personas, y nosotros seríamos de bendición, también dice la palabra. En Génesis, quisiera yo comentarlo, Génesis 28,
14, que seremos de bendición, precisamente la palabra lo dice, o sea, para otras familias. Ahí era una promesa para Abraham, pero esa promesa nos alcanza precisamente a nosotros, a estas generaciones que iban a proseguir. Es importante decirlo, sí es verdad. Las familias o como fuimos criadas a lo mejor nosotros, yo me acuerdo que mi mamá siempre estuvo en casa y mi papá era el que trabajaba. Hoy en día me toca trabajar a mí y a mi esposo. Entonces, sí ha cambiado, pero el diseño de Dios sigue siendo efectivamente el mismo, como José lo comentabas, y la palabra no cambia, la palabra es la misma de ayer, hoy y siempre, y los planes que Dios tiene para nosotros son siempre, dice su palabra, para bien, para un fin de bien, y debemos estar conscientes de esto, que si el Señor creó o instituyó la familia, fue con un propósito específico que debemos nosotros considerar como padres, como esposas. A lo mejor tú seas un varón que nos esté viendo en esta hora, tú debas de considerarlo porque pues tú eres cabeza del hogar. Dios te ha puesto como cabeza de tu familia, donde los hijos tengan que seguir ese ejemplo. Si tú estás en la búsqueda constante, en el reforzamiento constante de la presencia del Señor y caminar no en base a lo que creemos nosotros conveniente, porque nos vamos a equivocar y esto puede traer consecuencias y esas consecuencias van a repercutir también en nuestros hijos. Dios nos llama precisamente a levantarnos, a formar, a crear, a vivir dentro de su plan original y sobre todo de caminar bajo sus principios y ser un modelo para nuestras futuras generaciones. Eso es verdad, Gris. El Salmo 127:1 dice esto: si Dios no construye la casa, de nada sirve el esfuerzo de los constructores. O sea, nuestra roca, nuestro fundamento como familia, como padres, es Cristo. En el trabajo debe ser Cristo. Cuando nosotros no ponemos ese fundamento en primer lugar, o no le damos el primer lugar al Señor en nuestro tiempo, en nuestro hogar, en nuestra relación, dice aquí la palabra de Dios, de nada sirve todo aquello que podamos hacer, ¿sí? Entonces vemos en ese tiempo también cómo, pues sí, las familias están preocupadas, los padres, por proveer todo a los hijos, pero el Señor nos está diciendo, pongámoslo a Él en primer lugar, ¿sí? Pongamos esos cimientos correctos, que es la columna vertebral de la familia, que es Cristo, esa roca, porque de nada nos sirve tener riquezas que no son malas, ¿verdad? Son un beneficio para la familia, podemos disfrutarlas, pero aquí lo más importante es que, como dice la palabra, no nos afanemos tanto en ese tipo de circunstancias y eso nos haga perder el objetivo principal. El objetivo principal como mamá, ¿verdad? Como ayudas idóneas, ayuda idónea. La mujer como ayuda idónea es esa mujer que va a orar, es esa mujer que va a interceder, es esa mujer que en medio del caos a veces familiar que se vive, ¿verdad? En desavenencias, vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Orar por ese esposo, orar por ese hijo. Y tal vez una pregunta que hoy nos podemos hacer en este tiempo es cuando ya le has hablado mucho a tu hijo, ¿no? ¿Cómo le hago? Es que ya le hablé mucho, mi hijo pequeño, mi esposo, las situaciones familiares, ¿cómo? A veces se salen totalmente de control. Y es ahí donde tenemos que, la palabra de Dios en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Entonces tú, mujer que nos estés escuchando ahí en tu casa, en tu trabajo, si esta es tu condición y dices, bueno, es que yo ya no sé qué hacer con mi familia, ¿sí? No sé cómo hablar, no sé, he perdido las fuerzas, he perdido la esperanza, o en medio de esta pandemia me quedé sola, ¿verdad? Muchas familias que han perdido familiares completos, déjame decirte, ahí en el Salmo 121 vemos una respuesta de parte de Dios, que el Señor en esa sabiduría nos va a dar dirección cómo hablarle a nuestros hijos, cómo llegar al corazón también como mujeres de nuestros esposos, ¿sí? Entonces ahí vemos este salmo
bien reflejado en nuestras vidas, ¿sí? Todas las respuestas las tenemos en la palabra de Dios. Así es. Ese Salmo 127:1 que decía Betty en esta traducción Reina Valera dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí, es por demás, si, como decía Betty, si no incluimos al Señor en esos cimientos de nuestro hogar, en vano va a ser que nos esforcemos, en vano va a ser que salgamos a trabajar, ¿verdad?, para ser esos proveedores, porque Dios no está cimentando nuestro hogar, Dios no está cimentando nuestra familia. Va a ser un trabajo en vano. Necesitamos incluir al Señor para que esos cimientos estén firmes, ¿sí? Y yo insisto mucho en ese diseño del Señor. Nuestro hogar debe de ser, de acuerdo al diseño del Señor, un hogar de formación, un lugar en donde estemos formando nosotros los padres a nuestros hijos. Decíamos, los hijos están enfrentando situaciones, dejamos a lo mejor la obligación de la educación, decía Gris, a los abuelos, se la delegamos a los familiares, a quienes estén a cargo de los hijos. Y cuando en realidad entendemos ese diseño de Dios, tomamos esa responsabilidad de decir que es nuestra obligación como padres darle la formación a nuestros hijos. ¿En qué vamos a formar a nuestros hijos? Nuestros hijos un día van a salir de casa, ¿verdad? Y tienen que ir bien cimentados en los que son los valores, en lo que es el respeto, ¿verdad?, en lo que es la educación, y todo eso se los tenemos que enseñar nosotros, independientemente de que tengamos un trabajo, ¿verdad? Tenemos que darnos ese tiempo de sentarnos con ellos y ese tiempo de poder explicarles a nuestros hijos a los que ellos se van a enfrentar, tener una charla con ellos, a lo mejor de preguntarles ¿cómo te fue el día de hoy?, ¿verdad? Esa es una responsabilidad que no podemos delegarle, no podemos excusarnos en decir es que tengo tanto trabajo y no tengo tiempo. No es excusa delante de Dios, porque el Señor dice que un día nos va a pedir cuentas. Dice que son herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia que Dios nos dio. Nuestros hijos, vean hermanos, qué hermoso. Es una herencia que Dios nos ha dado nuestros hijos, ¿sí? Y Dios algún día nos va a pedir cuentas de qué hicimos con nuestros hijos. Y no le vamos a poder decir, Señor, es que estábamos trabajando tanto, Señor, es que estábamos, porque yo creo que nos afanamos tanto por el suplir. Confundimos yo creo mucho el ser buenos padres con darle todo a nuestros hijos, con suplirles el sustento, que traigan la mejor ropa, el mejor celular, y sustituimos ese amor, ese cariño, y confundimos que al darles eso a nuestros hijos les estamos mostrando que los queremos, ¿sí? Pero ¿cuántos chicos vemos que tienen todo eso, pero tienen esa ausencia del papá? ¿Verdad? Tienen esa ausencia del papá, y cuando esa ausencia está, hermanos, abrimos puertas para que entonces otras personas vengan y enseñen, entre comillas, a nuestros hijos lo que es nuestra responsabilidad enseñarles a ellos. Cuando nuestros hijos, ¿verdad?, necesitan de un consejo, no está papá, no está mamá, entonces van y piden el consejo a los amigos, ¿verdad?, piden el consejo a otras personas que no sabemos qué es lo que les van a decir. Entonces, ante Dios no podemos justificar que por nuestro trabajo no asumimos la responsabilidad de formar a nuestros hijos. Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros, y el hablarles de la palabra, hermanos, formar a nuestros hijos en la palabra también es una responsabilidad que nosotros tenemos y que no podemos evadir por ninguna circunstancia. Y esto que mencionas, José, pues es más que nada esta parte de las consecuencias de la distorsión que hay hoy en día sobre el concepto que tenemos de la familia. Entonces, yo creo que esta falta de la paternidad, tanto de padres a hijos, que se desarrolle de una manera adecuada, pues sí va a repercutir también en el desarrollo afectivo de ellos y en la manera en que ellos se van a conducir en la vida. También otra parte importante es el desconocimiento de los principios bíblicos. Tú mencionabas acerca de la palabra, la importancia que esto tiene, pero hay que ser conscientes de que mucha gente viene a la iglesia, mucha gente asiste a una congregación, pero escucha la palabra, escucha los principios, pero aún así no los practica. Eso también va a repercutir en lo que nosotros queremos formar en nuestros hijos, ¿verdad? Entonces vienen aquí estas consecuencias que son tremendas.
Y nuestros hijos no solamente la van a manifestar en nuestro hogar, la van a manifestar en cualquier lugar a donde ellos vayan. Se va a marcar una diferencia, un cambio muy tremendo, tanto en valores, en la forma de conducirse, de proceder, de hablar, de actuar. Las acciones que ellos vayan a realizar van a estar muy enmarcadas, pero esto tiene que ver mucho con la falta o con el distorsionamiento que hay en este concepto. A veces creemos que es verdad lo que mencionas, José, creemos que con trabajar y darle lo que mi hijo necesita o quiere, hoy en día lo vemos para sus clases tal vez, hay muchos hijos que piden, a lo mejor no tienen ni la edad para manejar un dispositivo tan caro. Estamos hablando de celular, un iPad, no sé, algo que a ellos les pueda servir, y decimos, ¿qué carece mi hijo? Que lo quiere suplir con eso. No nos damos cuenta de la afectación que podemos nosotros introducir o acercar, o a dónde los podemos llevar, ¿no? Entonces, tenemos como consecuencia lo que son hijos desobedientes, hijos rebeldes. Hay una desintegración familiar. Betty hace un rato comentaba que a lo mejor el papá pueda pasar más tiempo en redes sociales, o el hijo, incluso están en la misma casa, el hijo en su recámara, el papá en la sala, la mamá en la cocina, el papá viendo el partido, el hijo ¿qué está haciendo? A lo mejor en las redes sociales, ahí platicando con quién sabe qué persona, y el papá ni cuenta se da, ¿verdad? Con qué persona se está relacionando su hijo. Todo esto es una herramienta fácil de acceso de información que va trayendo la atención de nuestros hijos, de nuestra familia. ¿Cuántos padres también dedican más tiempo estar metido en las redes sociales que pasar un tiempo de calidad con sus hijos? Esto trae una desintegración tremenda en la familia, manejándolo como un ejemplo, porque pueden haber muchísimas causas. Viene lo que es también la violencia familiar, lo que se vive dentro del matrimonio, lo que los hijos están viendo, cómo lo están recibiendo. La falta de esa paternidad también nos trae vacíos tremendos. Ellos buscan los refugios donde no los van a encontrar. Hoy en día vemos cómo hay chicas, niñas de temprana edad que desaparecen, y al rato es que se fue con el novio. Pero ¿por qué se fue con el novio? Debemos nosotros como padres también reflexionar, evaluarnos qué es lo que estamos haciendo. A veces queremos que nuestro hijo, nuestra hija, que nuestro esposo cambie, que alguien dé el primer paso en la familia para decir, si él lo da, entonces yo cambio, porque yo creo que nos ha pasado. Y tenemos que estar conscientes de que el cambio se debe de producir primeramente en nosotros para poder dar ese primer paso, pero el cambio solo o solas no lo podemos hacer. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Otro también de las consecuencias es la falta de honra a los padres y la falta de respeto. No solamente los hijos son afectados, yo también he conocido acerca de que hay hijos que abandonan a los padres, los desentienden a lo mejor porque ya los padres tienen una edad muy mayor, que necesitan de cuidados, requieren de atenciones, y hay hijos que los abandonan, van y los dejan olvidados, se despreocupan por ellos. Esto también trae deshonra, y este es un principio fundamental. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio, dice, honrarás a tu padre. En el libro de Deuteronomio 15:16 viene este principio, y a mí me gustaría leerlo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra. Esto lo deben de entender los que somos hijos, ¿verdad? Que tenemos que honrar, tenemos que amar también a nuestros padres. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que cumplir este principio, ¿ok? Y pues está muy buena ahorita la plática, pero vamos a tener que hacer un corte porque nos vamos a ir a un video musical. Me gustaría que ustedes que nos están escuchando, viendo, lo meditaran, reflexionaran, porque tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en estos tiempos y con el tema que precisamente estamos hablando el día de hoy. Entonces, vámonos con el video que se llama Y al final, de nuestra hermana Lily Goodman. ¿Corre video?
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Pues hemos regresado nuevamente al programa. Yo de verdad esperamos que el video, que la melodía que tú acabas de escuchar a cargo de nuestra hermana Lily Goodman haya sido de bendición para tu vida y que hayas podido reflexionar acerca del propósito que Dios tiene para ti y para tu familia. Y pues retomando un poquito acerca del tema que estábamos tratando y de lo que yo decía antes de irnos a la pausa, pues precisamente dar respuesta a lo que José preguntaba o nos cuestionaba hace un momento, hace ratitos, acerca de cuáles eran los roles que debe de haber dentro de la familia. Pues uno de ellos es que el hijo debe de honrar y sobre todo respetar a los padres, ¿no? Y también pues precisamente dice aquí la palabra en Efesios 5, 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Es decir, aquí entra también el rol, como lo mencionábamos, que el hombre es la cabeza del hogar. Aquí entra precisamente ese rol, ¿no? Y también la mujer como ayuda idónea para su marido. Entonces son cosas importantes que no debemos olvidar, hay que enfatizar y trabajar mucho en ello. Así es, bueno, ya Gris ya nos ha dado el sustento bíblico, ¿verdad? De cuál es el rol que específicamente cada uno debemos de tomar en casa. Y te quiero compartir porque podemos saber cuál es el rol de cada uno, ¿sí? Conforme a la palabra del Señor. Pero hay algo muy importante que tenemos que hacer y te quiero llevar a la palabra que está en Mateo capítulo 7, versículo 24. Quiero leer contigo esto y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si esto que nosotros estamos escuchando, ¿sí? Conforme a la palabra, ¿cuál es mi rol como mamá? ¿Cuál es el rol como hijo? ¿Cuál es el rol como el padre? Y dice el Señor, cualquiera que oye estas palabras, ¿verdad? Y las hace. Entonces nos dice que Él nos compara con un hombre, una mujer prudente que edifica su casa sobre la roca, que edifica su casa sobre el fundamento que es Cristo. Sí, y cuando nuestro hogar está cimentado en ese fundamento, entonces es ahí donde se empieza a mover la bendición del Señor. Es ahí donde Dios empieza a obrar, cuando cada uno decide tomar su rol. Decía Gris hace un momento, bueno, no voy a esperar a que otro empiece a tomar su rol, ¿verdad? Sino que dice el Señor, bueno, empieza por ti, voy a empezar, cada uno va a empezar por uno mismo, ¿verdad? En ese diseño, en ese rol que ha establecido. Y cuando uno empieza a dar ese paso, el primer paso, creyéndole al Señor conforme a su palabra, entonces Dios se empieza a mover en cada uno de los demás integrantes de la familia. Entonces, pero tenemos que ser, dice el Señor, escuchar esas palabras, ¿verdad? Y realizarlas, llevarlas a cabo para que seamos como ese hombre o esa mujer prudente a la que el Señor nos llama. Así es, en el versículo 26 dice: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí es algo muy importante, en ambos versículos dice el que oye, el que hace. Es importante que como padres, como esposas, aquello que yo le he compartido del Señor a mi hijo, es muy importante. Nosotros tenemos que ser ejemplo.
Nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que lo que estamos compartiéndole a ellos todos los días, no ser oidores olvidadizos. Muchas veces nosotros como padres podemos decirle al hijo, es que tienes que orar, es que tienes que meditar en la palabra de Dios, es que pero si ese hijo, esa hija no te ve a ti como padre, como madre, ¿sí? Siendo ese ejemplo, siendo ese testimonio de vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en nosotros tiene que hablar primero en nosotros. Mi hijo, mi hija tiene que ver en mí la palabra de Dios, tiene que ver en mí ese testimonio. Por eso aquí cuando habla dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace. Es algo muy importante esto. ¿Por qué? Porque a veces sabemos que por falta de conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí?, viene la ruina a una familia. Pero ¿qué pasa cuando ese matrimonio, cuando esa familia ha oído la palabra de Dios, ¿sí?, pero no la ha creído en su corazón? Cuando una familia no ha experimentado el nuevo nacimiento, ¿sí?, y nada más tiene a lo mejor hábitos religiosos, sí, vamos, escuchamos la iglesia, mandamos al niño a que el maestro de la escuelita dominical enseñe la palabra, que el pastor hable con mi hijo, pero nosotros como padres no estamos funcionando en ese rol correcto, ¿sí?, es donde empezamos a experimentar esos problemas. Y lo dice aquí en el versículo 27, y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Cuando aún nosotros decimos, bueno, es que sí conozco la palabra de Dios, podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si como familia no hemos nacido de nuevo y no estamos poniendo la palabra de Dios en práctica, entonces tenemos un problema tremendo, ¿verdad? Entonces ahí cada uno de la posición que se ha dado desde el padre, la mamá y el hijo, tenemos que ocupar la posición correcta, la posición que ahorita en los versículos de la Biblia se estuvieron compartiendo. Y es importante como familia humillarnos, ¿sí?, reconocer que necesitamos del Señor, porque podemos darnos cuenta para todos estos problemas espirituales que hay. Primeramente tuvo que haber un síntoma en la familia, ¿sí? Hay pues problemas espirituales como el distanciamiento en los padres, en los hijos, que nos está diciendo ya que hay un foquito ahí amarillo encendido, que nos está diciendo que, ojo, no estamos funcionando correctamente bien. Aun cuando decimos, bueno, es que yo conozco la palabra, es que yo sí voy a la iglesia, es que no. Si no estamos viviendo la palabra de Dios, si no la estamos practicando y esa palabra no habla, no se la estoy presentando a mi hijo a través de mi vida, entonces tenemos un problema fuerte. Entonces a veces como padres también debemos ser un poco cuidadosos de no poner carga en los hijos que ni a veces nosotros podemos llevar, ¿sí? Porque que a veces queremos que el chico esté ahí ayunando, que esté ahí orando y hey, compórtate y esto. Pero si tu hijo, tu hija está viendo en ti ese comportamiento, lo primero que dice el joven, bueno, es que mi papá no ora, mi mamá no busca. Entonces es importante que este principio de la palabra de Dios que está en Mateo 7 podamos ponerlo en práctica, ¿sí? ¿Dónde debemos estar? La familia debe estar sostenida en la roca que es Cristo. Así vengan situaciones, porque sabemos que no hay familias perfectas, sabemos que hay situaciones, ¿verdad?, que enfrentamos todos los días, pero cuando tenemos ese conocimiento de la palabra, lo estamos viviendo como familia, ya nacimos de nuevo, ¿sí? Podemos salir victoriosos, pues estamos fortalecidos porque sabemos que el Señor es mi escudo, sabemos que el Señor es mi fuerza, sé de dónde proviene mi ayuda y lo más importante, ¿sí?, que yo sé quién soy en Cristo. Y es algo que hay que enseñárselo a los chicos, ¿sí?, porque también en este tiempo estamos viendo problemas de autoestima, que ellos sepan quiénes son en Cristo Jesús, que ellos tienen un Padre celestial que les ama, pero ellos tienen que vivirlo, tienen que tener esa experiencia con Cristo, ¿sí? Entonces es importante que todas estas situaciones las podamos vivir. Cuando caminamos de la mano del Señor, aún en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de esta pandemia, somos fortalecidos, somos bendecidos, confiamos en el Señor. La palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas dice, el Señor nos va a librar y como familia también vamos a ser librados. Si como mamá tu hijo te ve
humillada, orando, buscando el rostro de Dios. ¿Sí? Cuando el chico, la chica tiene algún problema, de parte tuya hay una palabra de Dios, hay un consejo que está en base a la palabra de Dios. Ellos sabrán y los estamos formando personas seguras para el día de mañana, con convicciones, pero sobre todo en el Señor, en Cristo. Ellos van a saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que nada los va a apartar del Señor, a donde quiera que vivan, a donde quiera que vayan. Y eso es muy importante, desde pequeños, desde chicos, no obligarlos, no decir tienes que ser así, somos cristianos, porque eso es ser religioso. Cada uno como miembro de la familia tenemos que experimentar ese nuevo nacimiento, esos cambios hermosos. Y a lo mejor es bueno, es que mi esposo no conoce, es mi esposa la que no conoce, es mi hijo. Entonces ahí a quién le delegamos la responsabilidad. ¿Sí? Y es lo que tú decías hace un momento, Gris. Ahí es donde nos tenemos que levantar en el nombre de Jesús y decirle al Señor, Señor, los cambios que tengas que hacer, empieza por mí. ¿Sí? Tengo que reconocer que necesito la ayuda de Dios. Tengo que humillarme, tengo que quebrantarme y decirle al Señor, Señor, pues aquí está mi familia, aquí está mi esposo, aquí están mis hijos, y haz los cambios que tengas que hacer. Y con la ayuda del Espíritu Santo es que vamos a lograrlo. Porque a veces no es malo, buscan consejo, buscan ayuda en otras cosas, terapias, y al paso del tiempo se dan cuenta que esto no cambia, que esto sigue igual. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que es a través del Espíritu Santo. En tus propias fuerzas, tú que nos estás escuchando, en tus propias fuerzas, no vas a poder saber, no vas a saber cómo hacer las cosas, ¿sí? Es a través del Espíritu Santo, es a través de la palabra de Dios, ¿sí? Que si en este momento que nos estás escuchando, tú reconoces, ¿sí? Que hemos perdido el objetivo, que qué nos pasó como familia, aún conociendo la palabra, es un tiempo de que tú te puedas acercar confiadamente al trono de la gracia y decir, Señor, reconocemos que necesitamos de ti, y empezar a involucrar a nuestro Padre eterno, al Espíritu Santo, y decir, Señor, eres tú el único que puede librarnos de la ruina, que puede cambiar y transformar este hogar, ¿verdad? Poner amor en el corazón del esposo hacia la esposa, en los hijos, amén, porque solo a través del amor de Cristo vamos a poder ser vencedores. Así es, y fíjate que aquí dentro de lo que leíamos ahorita en Mateo 7:24 y las citas hasta el 27 que se estuvo leyendo, hay una palabra que en lo personal es muy clave para mí, que marca la prudencia. Como padres debemos ser totalmente prudentes. ¿Y cómo vamos a ser prudentes? Pues yo creo que buscando siempre la dirección de Dios, del Espíritu Santo, que ante cualquier situación, que ante cualquier decisión, nosotros podamos pedirle a Dios primero que Él nos dé esa sabiduría, que Él nos dé esa capacidad, que nos dé ese entendimiento para poder dirigir a nuestros hijos, para poder criarlos, para poder llevarlos, instruirlos, sobre todo en su camino, en su palabra. Y precisamente, pues esta parte que decía tú, me gustó mucho lo que ahorita comentaste, Betty, en relación de que la familia debe de estar fundamentada, cimentada en lo que es la roca. Y la roca, pues sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Si yo como madre, mi esposo como padre, como familia, edificamos y ponemos nuestro hogar, ponemos a Jesucristo, al Señor como centro de nuestro hogar, de nuestra familia, esto a mí me va a también a servir y a sentirme segura de que hay una promesa para mis hijos, ¿no? Hay una promesa para lo que sigue, hay una promesa que yo sé que los va a alcanzar en algún momento. A lo mejor ellos están pequeños ahora en tu familia y tú digas, yo los estoy llevando a la iglesia, les enseño a la palabra, los instruyo, pero va a llegar un momento donde ellos van a tomar una decisión propia y ellos van a decidir seguir a Cristo o continuar en el camino de Cristo, pero dentro de esa decisión va una influencia que va a impactar mucho sus vidas, que es la de nosotros como padres. Nuestro rol, nuestro papel, de qué manera lo estamos llevando a cabo, de qué manera lo estamos desempeñando, pues lo tenemos que hacer con mucha prudencia, como dice la palabra,
con mucho entendimiento, con esa capacidad que solamente Jesucristo nos puede dar. Y a través de todas estas enseñanzas, a través de todo este conocimiento de la palabra, hay un propósito también muy específico. Hoy Dios quiere llevar en día esta parte de la reconciliación. Y vino a mi mente, ahorita Betty, que tú también comentabas, que pues la disfuncionalidad también en la familia, de cómo se está llevando a cabo el papel que jugamos dentro de ella, pero a lo mejor haya mucha afectación, puede haber mucha afectación, tú digas, pero es que sabes que tú no sabes lo que hay en mi casa, lo que yo estoy viviendo ahorita, tú no sabes que yo me siento sola o me siento solo, acabo de perder a mi esposo, acabo de perder a mi hijo, a mi esposa, tú no sabes cómo me siento y para ti puede ser fácil hablar de esto, pero si tú nos estás escuchando, déjame decirte que hay un plan, hay un propósito y Dios quiere llevarte a una reconciliación. Dios quiere que te reconcilies con Él y sobre todo que tú entiendas y que reconozcas que necesitas de su amor, que necesitas de su presencia, que necesitas de su abrazo. A veces es tan importante que no nos digan nada tal vez, pero tan solo con un abrazo, con la cercanía, nos hacen sentir amados, nos hacen sentir apreciados. Y yo creo que lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo, yo sé que está tratando y yo sé que hay alguien, más de una persona, que el Espíritu Santo está tratando ahí contigo, con tu corazón y te está llevando a reflexionar sobre este tema y te está llevando a pensar, ¿qué estoy haciendo yo como padre? ¿Qué estoy haciendo yo como madre? Y déjame decirte que esto que te voy a decir es porque a lo mejor tú estés ahí en tu habitación y te sientas tan solo, te sientas tan vulnerable y no tengas las fuerzas para decir yo me quiero levantar. Es fácil lo que me dicen, pero no me puedo levantar. ¿Cómo le hago? ¿Quién me ayuda? Déjame decirte que hay alguien que está a tu lado, que es el Espíritu Santo, que te quiere amar, que te quiere consolar, que te quiere abrazar. Si tan solo tú le dices, mira, aquí estoy, permíteme, haz conmigo. Si eso que están hablando, tú puedes cambiarme, tú puedes reconciliarme y yo me pueda con el Padre a través de Jesucristo. Yo quiero tomar esta palabra y yo quiero hacerlo y me quiero levantar para también ser un ejemplo para mis hijos, para mis hijas, para mi familia, para todo aquel que me rodee. Y esta palabra es tan clave y tan clara que tenemos que ser prudentes, que tenemos que enseñarnos, sí, pero también enseñar a nuestras generaciones a cómo levantarse, a cómo seguir en el camino del Señor. Y sobre todo, leíamos a un principio, esto dice que mi generación, mis hijos van a ser de bendición, pero para otros. Entonces lo que hagamos hoy en día como padres va a repercutir en lo que mis hijos van a hacer en el futuro, y lo que ellos hagan va a repercutir en el futuro de otros y va a alcanzar a más generaciones, porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Así es, y retomando un poquito lo que habla Gris, ¿verdad? Acerca de ¿por qué Dios nos está llamando a ser prudentes? ¿Por qué Dios nos está llamando a que edifiquemos nuestra casa sobre la roca? Y eso lo podemos ver en el versículo 25 que estamos leyendo de Mateo 7:25, y dice ahí: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta es la razón por la que el Señor nos manda a ser prudentes. Esta es la razón por la que el Señor nos manda a edificar nuestra casa sobre la roca, porque van a venir esas circunstancias, van a venir esos ríos, van a venir esos problemas. El hecho de que nosotros caminemos en la palabra de Dios y caminemos en sus principios, eso no nos va a exentar de que pasemos por pruebas. Eso no nos va a impedir o nos va a exentar, como decía yo, de que vivamos situaciones difíciles. El Señor lo sabe, y por eso es que el Señor nos habla de que seamos prudentes y nos insta a edificar nuestra casa sobre su roca, sobre su palabra, porque para cuando vengan esas situaciones difíciles, entonces nosotros podamos permanecer.
Esa es la palabra, permanecer en Él, para que nuestra familia no sea destruida, para que nuestra familia se pueda levantar, como decía Gris, de una situación, de una circunstancia. Pero solamente lo vamos a hacer si estamos edificados en la roca que es Cristo Jesús. Porque sabes, los planes de Dios siguen vigentes. Los planes de Dios para la familia no han cambiado. Los planes de Dios para la familia es que sea una familia bendecida. Eso es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Y está en nuestras manos el decidir hoy qué tipo de padre queremos ser. ¿Padres prudentes o padres insensatos? Aquí lo acabamos de leer. Prudentes que guíen a sus hijos al conocimiento día con día, no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. O de esos insensatos que decimos edificar nuestra casa sobre la roca, pero al final queremos hacer lo que nosotros queremos y no dejamos que el Señor trabaje y que el Señor opere en nuestra familia. Hay padres distanciados de sus hijos y es doloroso escuchar que hay hijos que tienen años que ni siquiera se acercan a sus padres, que ni siquiera los buscan, o padres que no quieren saber que se desatendieron de sus hijos. Dios te habla de una paternidad que Él te quiere dar, que Él te ofrece y que te dice: no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo, mira, aquí estoy para levantarte, para sostenerte, para librarte, para sanarte, para fortalecerte y sobre todo para amarte, porque tú eres amado por el Padre. Yo creo que si el Señor no nos hubiera amado, no hubiera ido a la cruz. Y si tú y yo no nos podemos sentir amados, entonces podemos tener como en vano el sacrificio que Él hizo en esa cruz, donde derramó su sangre, donde se entregó por nosotros para que tuviéramos esa libertad de podernos acercar y reconciliarnos a través de ese sacrificio. Dios quiere reconciliar tu familia, Dios quiere reconciliarte a ti con el Padre, Dios quiere amarte, pero está en tus manos hoy en día decidir qué tipo de padres queremos ser. Así es. Y quiero compartirte una cita que está en Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. ¿Sí? Es necesario que uno se levante en el hogar. Es necesario que uno le crea al Señor, que uno crea esta palabra. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Es importante a ti que nos estás siguiendo, que hoy en el nombre de Jesús tú puedas levantarte de la ruina, levantarte mujer e interceder, ponerte en la brecha por tus hijos, ponerte en la brecha por tu familia, ¿sí? No importa lo que el enemigo haya hecho, no importa si a tu alrededor estás viendo destrucción, estás viendo malas noticias, estás viendo tu economía destrozada, tal vez estés al borde del divorcio. Yo no sé lo que estés viviendo, ¿sí? Yo no sé lo que tú estés pasando en este momento. Pero sí te puedo decir que si tú le crees al Señor en este día, hoy el Señor Jesús está hablando a tu corazón. Y hoy el Señor entra a tu corazón, mujer. Y esa tristeza, ese dolor, el Señor lo cambia. Amén. El Señor lo transforma. Y vas a poder experimentar el amor de Dios como nunca antes. Y yo quiero que en este momento, juntamente con Gris, con José, que están aquí con nosotros, podamos orar. Y ahí en tu lugar, en tu casa, donde quiera que estés, tal vez estás preparando los alimentos, yo no sé. Tú puedas hoy tomar un lugar ahí en tu casa y puedas decirle: Señor, yo me quiero levantar. Yo quiero ponerme en la brecha, Señor. Yo quiero hacer vallado, Señor, en mi familia. Yo quiero hoy, Señor, primeramente conocerte a ti como mi Señor y Salvador. Hoy quiero, Jesús, que tú vengas y entres a mi vida. Que entres a mi corazón, Señor. Muchas cosas, Padre, han pasado en mi vida, dile, porque no tenía el conocimiento de tu palabra, Señor. Porque no sabía que había un Dios que me amaba, un Dios eterno. Que no tenía yo un Padre que ve por mí. Pero ahora sé, Señor, que tú tienes pensamientos de bien para mi familia, para mi casa. Ahora sé que yo tengo un Padre celestial que me ama. Ahora sé, Señor, que tu deseo para mi familia, Padre, para mi casa y para mis hijos son de bien.
no el caos tal vez en el cual estás viviendo. No es el deseo de Dios que tú llegues al divorcio. No es el plan de Dios ver a tus hijos tal vez en el alcoholismo. Hoy el plan de Dios para tu vida es el de salvación, es el de restauración, es el que hoy el Señor trae a tu vida, a tu casa, reconciliación. Hoy, Padre, nos levantamos en el nombre de Jesús. Que hoy esas heridas en el corazón, Señor, muchas veces, Señor, las heridas más fuertes en el corazón, Padre, se hacen ahí dentro de la familia. Pero hoy, Padre bendito, nos humillamos ante ti. Y te digo, Señor, ven a mi vida. Sana mi corazón, Señor. Limpia mi corazón de todo coraje, de todo rencor, de todo sentimiento. De todo aquello, Señor, que está hiriendo el corazón de mis hijos. Hoy el enemigo ha levantado enemistad entre el hombre y la mujer. Hoy el enemigo ha sembrado en el corazón de los hijos rebelión. Pero hoy, Señor, venimos ante ti, Padre. Y como iglesia, como pueblo, nos humillamos. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, para este día hemos llegado. Hoy tus propósitos eternos, Señor, empieces a tocar las familias. Hoy en el nombre de Jesús tú restauras el corazón de ese varón, Señor. Hoy en el nombre de Jesús este hombre, Padre, retoma la autoridad que Cristo le dio, que es de ser cabeza de hogar, Señor. Hoy la mujer, Padre, recupera su posición de ser ayuda idónea, Señor. Hoy los hijos, Señor, se vuelven al Padre, se vuelven al Padre Celestial, a sus padres terrenales, Señor. Y todo espíritu de rebelión que el enemigo ha puesto en sus corazones, de pleito, de enemistad, de coraje, de venganza, hoy en el nombre de Jesús se ha echado fuera. La palabra de Dios dice que Satanás vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida eterna. Y hoy el Señor quiere darte una vida nueva, mujer y varón. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, pon ese amor en los corazones. Hoy, Señor, trae sanidad a los sentimientos y a las emociones. Hoy, Señor, toca el corazón de ese hijo que se ha ido de su hogar, que se ha apartado de sus padres. Ese hijo que no quiere saber nada, Señor, pero que ahí donde está en este momento tú lo tocas. Tú lo tocas, Señor. Tú lo haces libre de todo azote. Tú lo haces libre de todo lo que el enemigo. Hoy el enemigo ha puesto en los jóvenes un velo que los ciega. Ha cegado su entendimiento a la palabra de Dios. Hoy muchos jóvenes conocen y saben la palabra, pero no la están viviendo y no la están practicando. Hoy Espíritu Santo, ven y fluye y toca a ese joven y trae libertad sobre cada uno de ellos, Señor. Y trae reconciliación, Señor. Ese es tu diseño, Padre eterno. Ese es tu propósito, Padre. Poderte adorar como familia, poderte servir como familia, caminar todos, Señor, en común y acuerdo, Señor. Y hoy ahí tu Espíritu Santo está haciendo la obra. Hoy ahí el Espíritu Santo está tocándote a ti, mujer. Hoy a ti el Espíritu Santo, mujer, está trayendo sanidad a tu vida. Hoy está trayendo libertad. Hoy el Espíritu Santo está quebrantando tu corazón. Hoy te está diciendo el Espíritu Santo, no todo está perdido. No todo está perdido. Levántate, ponte en la brecha. Busca al Señor, busca la palabra. Busca al Señor, al dador de todas las cosas. No busques el milagro. Busca al Señor, porque solo en Cristo Jesús hay reconciliación. Solo en Cristo Jesús todo aquello que está muerto, en el nombre de Jesús cobra vida. Ahí en la cruz del Calvario estaba tu matrimonio. Ahí en la cruz del Calvario estaba ese hijo rebelde que no quiere nada con Dios, que te ha dicho ya no me hables de tu Dios, ya no me hables de ese Dios. Ahí en la cruz del Calvario estaba ese hijo, ese esposo. Hoy en el nombre de Jesús fueron comprados con la sangre del Cordero. Yo y mi casa, dile, serviremos al Señor. Hoy es el momento de que te levantes con las fuerzas que vienen de Dios. Gracias, Señor. Qué hermoso de verdad. La presencia del Señor, yo no sé si ustedes la puedan sentir, pero yo la estoy sintiendo de una manera especial. Pero pues
yo de verdad espero que tú ahí en tu casa, en tu hogar, con tu familia, tú puedas abrazar a tu familia, a tus hijos, a tus padres, y que no pierdas esta oportunidad, de hacerlo, porque es el propósito y el deseo del corazón del amado, que las familias vivan en armonía, en unidad, en intimidad, en compañerismo, y sobre todo manteniéndose en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y pues ya es hora de terminar, no quisiéramos irnos, esperemos que vuelvan a estar con nosotros, seguir compartiendo la palabra del Señor. Yo creo que la palabra fue muy clara y yo creo que ha sido de mucha bendición para tu familia. Toma este tiempo y sigue meditando en ello. Y nos despedimos, no te decimos adiós, sino nos vemos para la próxima. Dios te bendiga, te enviamos. Recuerda que nos puedes ver a través de Facebook, nos puedes escuchar de Spotify, de YouTube, a través de las redes sociales. No te pierdas los programas que tenemos, verás que traerán un fruto, porque la palabra nunca vuelve vacía. Traerá un fruto para tu vida, para los tuyos, para los que tú amas. Dios te bendiga mucho, recibe un fuerte abrazo de todo el equipo, de toda la producción, de todos nosotros, de tu programa Metamorfosis, y te esperamos para la siguiente transmisión. Dios te bendiga.